Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre. Vamos con el segundo capítulo de esta serie que he dado en llamar Crónica de la Agonía. Seguimos analizando la deriva hacia la nada de nuestra sociedad, de lo que más o menos podemos entender como sociedad occidental. Hablaremos de evidencias que suceden ante nuestros ojos y parecen no importar a nadie. Quiero decir, a nadie de los que están en el machete. Hablo de políticos que tocan poder, de banqueros, de periodistas, de empresarios, de profesores universitarios. Sí, hay honrosas excepciones. Pero en general vemos que la sociedad está tragando y tragando mucho. Hoy hablaremos de una brillante observación que nos ayudará a explicar ese proceso de deriva hacia la nada. Nos ayudará a explicarlo, pero no lo explicará del todo. Los procesos no se explican con una sola idea brillante. Hablaremos de la ventana de Overton. Casi me atrevería a decir de la famosa ventana de Overton, porque he visto multitud de vídeos y de artículos explicándola, y casi todos recurren letra por letra, coma por coma, punto por punto al mismo texto. Siempre me suena igual. Así que yo me he dedicado a buscar y he encontrado un artículo extenso, mejor dicho, una especie de opúsculo, con autor, un tal Luis Segura. Os pondré el enlace a su blog y a él. No le conozco de nada, pero como por lo menos lo firma, pues me voy a fijar en él y voy a leeros directamente la descripción de los 5 pasos de la ley de Overton. Pero antes vamos a ver quién es este Overton. ¿Existe realmente Overton o es un ente de ficción? Porque yo al final me pensaba, a lo mejor no existió Overton, es un nombre así genérico. Bueno, pues sí que existió este tal Overton. Bueno, pues Overton se llamó al principio, cuando nació, sus papás le pusieron Joseph Paul Overton. No voy a entretenerme mucho en su biografía, sencillamente que nació y murió en el estado de Michigan, en Estados Unidos. Nació el 4 de enero de 1960 y murió el 30 de junio de 2003. Murió con 43 años. Y esto fue la primera sorpresa, ¿no?, que tuve al ver su biografía, que por otro lado no me ha parecido especialmente interesante. Me pensaba que era un sabio con barba blanca y tal, un estudioso. Pero bueno, era un tipo relativamente joven. Y se murió en un accidente ultraligero, pues cuando estaba recién casado, a la semana de casarse. O sea que no dejó descendencia. Y tuvo estudios ingenieriles relacionados con, creo que con la electricidad, con la ingeniería eléctrica, no, pero bueno. Tuvo empleos, digamos, de relumbrón en la Dow Chemical Company, empresa química, y luego en el Centro McKincack de Políticas Públicas. Y él era un libertario convencido. Así que ya me dirás tú qué hace un libertario de estos que el Estado a cero, pues en una de estos think tank de políticas públicas. Pero bueno, y las contradicciones que a veces cae la gente. Bueno, un libertario es una de estas personas que piensan que el Estado es un estorbo para el desarrollo de la sociedad. En pocas palabras. Pero bueno, la cuestión es que este hombre tuvo varias ideas, ¿no?, pero sobre todo una muy brillante. Y venía a decir algo así, que un político solo podía ganar votantes si sus políticas permanecían en los límites de un marco. A ese marco le llamó ventana, de ahí lo de la ventana, que marcaba lo que la sociedad estaba dispuesta a tolerar en ese momento. Si te sales de ese marco, pues ya puedes, como predicar en el desierto, la gente no te va a hacer caso, no te va a votar porque estás diciendo cosas que se salen del... Esto es una perogrullada máxima, pero a veces las verdades de perogrullo hay que decirlas, porque si no se hacen políticas absurdas. Sobre todo cuando se tiene poder y no se depende del voto, sino poder directo. Eso lo vemos en sociedades perfectamente democráticas, donde te piden el voto para todos, pero que a la hora de actuar, por ejemplo, en el exterior, pues pueden actuar pasando del tema. No sé, se me ocurre una cierta potencia, muy potente actualmente, que cuando actúa en política exterior, pues resulta que, quiere llevar a todo el mundo la maravillosa democracia, esté o no esté en los parámetros mentales de la sociedad a la que pretenden exportarla. O a lo mejor es nada más que una excusa, ¿no? Y así vemos que
pretenden llevar, pues eso, el sistema democrático y liberal de su propio país, pues a naciones que no lo van a entender y donde no son la prioridad de la gente, en fin. Pero bueno, ya nos hemos ido del tema. Bueno, después de esta perogrullada, él afirma que es posible forzar los límites de ese marco, de esa ventana, para introducir asuntos que en principio eran intolerables, inaceptables para la opinión pública. Para eso existe una estrategia paso a paso que él desmenuza. Habla de los 5 pasos, pues para que se pueda legalizar cualquier cosa. Los 5 pasos. Entonces aquí va la lectura pormenorizada de esos 5 pasos y luego nos extenderemos un poquito más y yo creo que a medida que lo vayáis oyendo, cada uno de estos 5 pasos, pues se os vendrán ideas a la cabeza de casos concretos que han pasado, ahora mismo están pasando y han pasado hace poco. En fin, vamos allá con la lectura de los 5 pasos para legalizar cualquier cosa. Y él pone un ejemplo muy límite, el canibalismo. Vamos allá. Primera etapa. De lo impensable a lo radical. En este primer estadio, la aprobación del canibalismo es todavía algo impensable. La práctica de comer carne de la propia especie se encuentra en el nivel más bajo de aceptación de la ventana de posibilidades de Overton. Muy estrecha aún, por no decir cerrada a cal y canto, puesto que la sociedad considera esta una acción repugnante y ajena a la moral pública. Es decir, la ventana está cerrada y de momento no se mueve. Para modificar esta apreciación y amparándose en la libertad de expresión, se trasladará esta cuestión a la esfera científica, sugiriendo que para los científicos no deberían existir temas tabú. En este caso, podría realizarse un simposio etnológico sobre rituales exóticos de culturas ancestrales para obtener declaraciones autorizadas sobre costumbres caníbales, forzando así la transición de la actitud negativa e intransigente original de la sociedad a una actitud más positiva y abierta. Simultáneamente, se crearía un grupo radical de caníbales a fin de ser advertido y citado por numerosos medios de comunicación. Con esto ya se habría logrado el objetivo de la primera fase. Una vez eliminado el tabú, que la cuestión, originariamente inaceptable, empieza a discutirse. Segunda etapa. De lo radical a lo aceptable. En esta segunda etapa ya se persigue abiertamente la aprobación del canibalismo. Para que éste pueda ser aceptado hay que seguir divulgando las conclusiones de los científicos e insistir en lo oportuno que es no tener prejuicios sobre el tema, calificando de intransigentes a quienes se niegan a adquirir conocimientos sobre el mismo. Los que se resisten deben empezar a ser vistos como fanáticos que se oponen a la ciencia y a la ilustración. Mientras se condena públicamente a los intolerantes, es necesario crear un eufemismo con la intención de que se pierda el significado directo del término original y sus connotaciones negativas, sustituyendo así la expresión original, canibalismo, primero por antropofagia y en último término por antropofilia. Paralelamente se crearía un precedente histórico, mitológico o inventado que sirviera de referencia y pudiera ser utilizado como prueba de que la antropofilia es perfectamente legítima. Tarde o temprano, el uso combinado de medios de comunicación y grupos de presión convertiría en aceptable el hecho de que haya personas que incluyan en su menú diario carne de la propia especie. Tercera etapa. De lo aceptable a lo sensato. Para convertir en sensato lo que en un principio era totalmente inaceptable, lo siguiente sería proponer que la ingesta de carne humana sea un derecho de todo hombre libre.
Un lema apropiado podría ser el siguiente: un hombre libre tiene derecho a decidir qué come. Al mismo tiempo, seguiría siendo absolutamente necesario arrinconar a quienes piensen diferente, es decir, a cuantos todavía impugnan la consolidación de este pretendido derecho. Así, se acusaría a estas personas de radicales que odian la antropofilia, de retrógrados y extremistas, que si pudieran arrojarían a la hoguera no solo a los caníbales, sino a los miembros de cualquier minoría. A su vez, pretendidos expertos y personajes conocidos del mundo de la comunicación insistirían en que a lo largo de la historia humana nos hemos comido unos a otros, sin que esto produjera extrañeza en aquellas sociedades. Como hemos advertido, el objetivo de esta tercera etapa es que el canibalismo sea considerado una costumbre razonable. Cuarta etapa: de lo sensato a lo popular. A continuación se debe poner toda la maquinaria del poder al servicio del ideal supremo. En este instante, los medios de comunicación secundados por gente famosa y autoridades hablan abiertamente de antropofilia. El canibalismo se convierte entonces en un tema predilecto de la industria del entretenimiento. El fenómeno asoma por primera vez en películas, letras de canciones, comerciales, novelas y espectáculos televisivos. De repente, se produce también el ensalzamiento de personajes relevantes que en la historia practicaron la antropofilia, sirviendo de modelo a las multitudes. El fenómeno pronto se vuelve imparable y multitudinario. Además, para reforzar su imagen positiva, los caníbales son presentados ante la opinión pública como víctimas de una sociedad represora que les impide satisfacer sus apetitos y comer lo que su cuerpo les pide. Quinta etapa: de lo popular a lo político. El ideal ya está al alcance de la mano. En esta última etapa, la ventana de posibilidades de Overton, totalmente cerrada al principio, aparece ya a escasos centímetros de abrirse de par en par. El arreón definitivo consiste en preparar la legislación para legalizar el fenómeno. Los partidarios de la legalización del canibalismo, incorporados en grupos de presión, se consolidan en el poder y crean encuestas con el fin de mostrar un alto porcentaje de partidarios de la legalización del fenómeno. Y de forma automática, como la fruta madura que cae por sí sola del árbol, se acaban estableciendo nuevos e incontestables dogmas en la conciencia colectiva. Se prohíbe la prohibición de comer personas. Comer personas es un derecho. Quienes se oponen a la antropofilia incurren en un delito de antropofobia. No sé a vosotros, pero a medida que he ido leyendo esto que acabamos de oír, pues me han ido viniendo varios casos evidentes en los que se ha llegado ya a la etapa final. Cosas impensables hace unos años que van contra toda lógica, pero ahí están. ¿Por qué? Porque hay un grupito, lo que se llama hoy en día el lobby, que se ha empeñado en imponerlo y lo ha impuesto pues en base a eso, a ese proceso. Incluido el de los científicos. Hay científicos para todo. Quiero decir, si los científicos son seres humanos, que creo que sí, alguien les paga y les paga bien para que digan ciertas cosas. Y además ellos siempre pueden decir, no, bueno, yo hago mi trabajo, no soy responsable. Si se puede hacer, pues se hace. Yo no... Bueno, y entonces hoy se están abriendo nuevos frentes. En España en concreto se ha abierto un nuevo frente con esto de los vientres de alquiler. Entonces, ¿a qué se apela hoy en día? Pues a la posibilidad científica. Se puede hacer. ¿Por qué no vamos a mejorar la vida? Y automáticamente el siguiente paso es poner la lagrimita, el sentimiento. Y esto es muy interesante, esto del sentimiento. Una vez, hace muchos años, alguien me puso, un maestro, me ilustró de una manera un poco tosca
y no demasiado académica, pero que a mí me sirvió. Mira, me dijo, un perrito, el perrito siempre es el prototipo de animal, ¿no? ¿Ves? Es horizontal, tiene la cabeza, el corazón, el estómago y sus partes pudentes, sus genitales, todo a la misma altura. Nada prepondera sobre nada, sino que todo tiene su época. Mientras que el hombre está hecho de otra manera. Arriba está la cabeza, luego está el corazón, luego el estómago y más abajo la entrepierna. Y entonces está claro, la jerarquía está clara. ¿Quién tiene que mandar? La cabeza. Luego el corazón apoya la cabeza. Y luego lo último, pues lo último. En fin, hoy en día estamos en una época en que pensamos con el corazón en vez de con la cabeza y entonces hacemos cosas irracionales que a la larga no funcionan bien. Pero esto del apelar al sentimiento... Por cierto, me surgió de casualidad, no lo buscaba, otro caso interesante, que yo creo que por ahí no van los tiros, pero podría emplearse, si algún día a alguien se le ocurre reivindicarlo, pues para empezar el proceso. Y estoy hablando de una cosa que ya os digo que no creo que se vaya a iniciar porque va contra los esquemas hoy imperantes, que es la poligamia. Y salió un señor de Colombia, os dejaré el enlace porque me pareció curioso. Un señor de Colombia que tenía 5 mujeres, aunque había tenido 12, tenía 49 hijos y 100 nietos. Y entonces, ¿qué se ve ahí? Pues se ve un programa, un corte un informativo de Colombia, pues donde hablan de este señor y ven la gran reunión de familiares. Una hija suya se había empeñado porque quería mucho a su padre en reunir a todos sus hijos y nietos estaban por ahí dispersos. Algunos no se conocían ni entre ellos. Imaginaos. Entre hijos y nietos más de 150. 5 mujeres vivas. Y entonces hablaban, pues nos apañamos bien. Pues mira, cuando éramos joven, una noche con cada una y tal. Y todos son felices y uno habla muy bien de su papá. Y apelan al sentimiento, y el hombre está ahí feliz porque, feliz, es un tipo un poco raro, ¿no? Y en un pueblo de Colombia. Bueno, pues nos lo venden con el sentimiento. ¿Vosotros creéis sinceramente que a la gente le gustaría, a las mujeres le gustaría vivir esa situación? Bueno, sin embargo, nos lo pueden vender muy bien, muy azucarado. ¿Es un paso hacia adelante o un paso hacia atrás? Bueno, yo creo que por ese camino no irán. Pero, ¿veis? Un ejemplo claro. Somos todos felices y aquí todos queremos a papá. Papá, 50 voces a coro diciendo papá. Abuelito, 100 voces a coro. Absurdo. ¿Es un paso atrás o un paso adelante? Bueno, pues pensadlo. Y bueno, ya os digo, no he querido poner ejemplos de cosas ya conseguidas porque ya están en la fase de que si las críticas estás en el no sé qué fobo y en determinadas plataformas, pues van a por ti. ¡Paf! Y ya me ha pasado una vez, no quiero que me vuelva a pasar. Bueno, yo creo que esto nos dará para reflexionar. Y otro día hablaremos de los científicos que a veces apoyan estas cosas y por qué otra de las grandes lacras que nos está desmadrando es el cientificismo. ¿Vale? Pero eso para otro día. Yo creo que con esto ya tenemos para ir pensando un ratito. Si os ha gustado, poned un me gusta y todas estas cosas. Y una vez más voy a dar el número de teléfono del WhatsApp por si queréis dejar mensajes de voz. Espera que los tengo aquí y nunca me acuerdo. El día que me acuerdo del teléfono de memoria, recordad que mensajes de voz y es WhatsApp y no contesto a llamadas, evidentemente, pues si no me podría volver loco. Pues mira, tomad nota. Más 34 delante si llamáis de fuera de España, ¿vale? Es el prefijo de España. Pues eso, más 34 644 190223. 34 644 190223. Bueno, y con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8. Qué manía tengo de decir esto de los bizcochos y las 8. No viene al caso. Pero bueno, si os ha gustado, poned un me gusta y hasta pronto.